satisfacer las necesidades de la sociedad. Afirma su identidad en la confluencia de tres dimensiones sustanciales: su ser universitario, su ser católico y su ser franciscano. La Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, mediante la Unidad de Apoyo Académico, Formación Humana y Bioética, ha desarrollado desde hace más de 15 años la Cátedra Abierta, espacio académico concebido para la difusión, discusión y generación de conocimiento desde diversas perspectivas del saber. Esta cátedra inaugural, en su 30ª versión, tiene como objetivo poner sobre la mesa el tema de la paz, asunto sobre el cual hay muchas discusiones que desarrollar y acciones que emprender, pues desde la filosofía franciscana siempre se aboga por el hombre como un instrumento de paz que pueda sembrar amor donde existe el odio, que pueda perdonar donde haya ofensa, que sea proveedor de esperanza y luz, de alegría y de comprensión. Invitamos en este momento al señor Carlos Mario Cardona Ramírez, jefe de la Unidad de Formación Humana y Bioética, a dirigir unas palabras de saludo a ustedes. Muy buenas noches para todos. A ver, primero que todo, pues agradecerles su asistencia a esta cátedra abierta en torno a la paz. Y de manera especial, agradecer la aceptación a la invitación de inaugurar esta cátedra que le hicimos a la doctora Lucía González Duque. Ya por todos es sabido, ella más adelante lo van a escuchar, pero doy alguna entradita muy pequeña, es actualmente la directora del Museo Casa de la Memoria. Lo que ustedes van a escuchar en esta cátedra inaugural va a ser un insumo para mí importantísimo en torno al trabajo que se va a hacer este semestre en las diferentes asignaturas de formación humana y bioética a través del tema de la paz. Entonces los quiero invitar a que participen activamente de esta cátedra. Y quiero dar también para mí una agradable y vilísima noticia, que la hablamos ahora con la doctora Lucía, y es los ganadores del concurso este año, tanto desde el escrito como desde el signo o la imagen, fuera de que van a ser premiados por la universidad, van a ser expuestos en la Casa Museo de la Memoria en Medellín. Y aquí está también una de las jurados externas a la universidad. Entonces esa era mi primera abrebocas. No quiero quitarle más tiempo a la doctora Lucía. De nuevo, muchísimas gracias por la aceptación a esta invitación y un aplauso de bienvenida muy grande. Para el desarrollo de la ponencia, como bien lo decía el jefe de la Unidad de Formación Humana, nos acompaña la doctora Lucía González Duque. La doctora Lucía es arquitecta, es directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. Ha además ocupado cargos de dirección en entidades públicas como privadas. Entre otros, es directora del Museo de Antioquia, asistente de dirección en la Corporación Viva la Ciudadanía y directora del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia, entre otros. Les dejo entonces en compañía de la doctora Lucía González Duque para desarrollar la ponencia que lleva como título "Cuando hablamos de paz, ¿de qué hablamos?". Doctora Lucía, bienvenida. Buenas tardes a todos y todas y a la universidad y a Carlos Mario de manera muy especial esta invitación que me complace profundamente, sobre todo porque quisiera que abriéramos
finalmente un diálogo que nos ayude a construir esa pregunta que no pretendo resolver. La pregunta de cuando hablamos de paz, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estoy muy contenta de estar aquí. Esta hace parte de mi tarea fundamental, es poder hablar con otros, compartir con otros sobre una misión que yo creo que hoy es la más importante que tiene el país, y es la construcción de un modo de vida más civilizado, más armónico, más capaz de dar respuestas inteligentes a los retos de la diferencia. Un momento histórico, entonces ese momento histórico pues me parece maravilloso para ustedes que están jóvenes, que lo están viviendo en una universidad donde se supone que el debate y la deliberación debe ser el centro de la universidad y el que enriquezca sus corazones. Y quiero decirles que están muy invitados al Museo Casa de la Memoria. El Museo Casa de la Memoria abrió las puertas hace un año. No le hemos hecho mucha publicidad porque todavía estamos en construcción, pero finalmente vamos a estar en construcción todo el tiempo, porque no se trata de tener un museo con un producto terminado, sino un museo vivo, un museo que abra muchas preguntas a la sociedad, un museo que no va a construir un relato hegemónico de la historia, de la violencia, de la última violencia en este país, sino que sobre todo va a abrir las puertas para que en principio las víctimas, los afectados y todos podamos hablar de lo que ha significado vivir más de 50 años en el dominio de la guerra y seguir viviendo en ella, porque por supuesto no estamos hablando del pasado. Estamos hablando de una guerra presente, de una guerra que se vive a diario en nuestra ciudad y de la que pareciera que muchos quisieran hacer caso omiso. Y lo digo yo pues de manera particular, nuestros gobernantes todavía tienen cifrada la esperanza en que terminando la guerra con la guerrilla podamos terminar la guerra, y yo creo que no. Yo creo que salimos de una buena parte de ese conflicto armado y nos va a permitir ponerle la cara a otras guerras que tal vez están inscritas en la cultura y están inscritas en la sociedad. Voy a leer un pedacito pequeño para no perderme, pero después quisiera que habláramos mucho. Sí. Cuando hablamos de paz, ¿de qué hablamos? Cuando había terminado un borrador que terminé hace ya como 10 días, porque pues me invitaron hace ya mucho rato, y uno siempre que tiene un reto de estos pues va tejiendo un relato muy difícil de tejer en este momento, porque siempre hay una pregunta nueva y siempre hay una inquietud nueva con el panorama que vive el país hoy. Siempre amanece uno confiado y desconfiado, amanece alegre y amanece triste, amanece optimista y amanece pesimista, y amanece con ciertas claridades y anochece con muchas dudas. Cuando uno está atento a los acontecimientos diarios que en torno a la paz, esa palabra grandota, vive el país. Me encontré un escrito de William Ospina ayer en El Espectador, ayer en El Espectador, cuando revisaba esas notas, un escrito que se llama Romper la piedra, justamente hablando del tema de la paz. Porque dice él, la paz es como una piedra que hay que abrir para sacarle su esencia, para sacarle sus contenidos. Sí, así de dura y de difícil es esa tarea, digo yo, porque de esta tarea que acometamos en este momento dependerá definitivamente el futuro del país. Y es una tarea inaplazable. Yo digo que estamos como parados al frente del muro de Berlín, o al lado del muro de Berlín, y estamos viendo a ver si se cae, en vez de ayudar a tumbar. La mayoría estamos dudando de que alguien lo vaya a tumbar, y estamos alejándonos de la posibilidad de ser protagonistas de la deconstrucción de una atadura muy grande que ha vivido el país desde la existencia de las FARC.
y tal vez con la posibilidad de echarle la culpa a alguien si eso funciona o no funciona. Estamos en un momento histórico y podemos quedarnos esperando entonces que caiga ese muro o hacernos protagonistas de su caída. Estamos a puertas de un acuerdo aplazado por décadas entre las FARC y el gobierno nacional y aún no sabemos si creer o no creer, si apoyar o no apoyar, si valdrá la pena o no, como si la paz de este país, de nuestra ciudad y de nuestro entorno dependiera realmente de otros. Es algo así como si nosotros hubiéramos delegado la paz, en este caso en un grupo de negociadores y en un grupo de guerrilleros. Propongo entonces 4 presupuestos conceptuales, 4 motivos de conversación. Vuelvo y digo, no tengo certezas hoy sobre nada, tengo esperanza, pero no tengo certezas, y propongo 4 presupuestos conceptuales para enfrentar este tiempo histórico y maravilloso que se abre ante nuestra existencia, para quienes como yo llevamos todos los años de esta última guerra, es decir, tenemos más de 50 años esperando que se firme la paz. Para ustedes, que llevan toda su vida, un poco más corta, esperando a que se firme la paz. Sí, que se firme la paz como si este fuera, de nuevo lo digo, un estado ideal que hemos delegado a otros. Tal vez sea un problema semántico. Hemos hecho de la culminación de la guerra un sinónimo de paz. Así lo ha hecho normalmente la historia. Normalmente la historia, cuando uno estudia historia, cuando lee historia, la paz es una cosa que viene después de la guerra. Como si la paz no tuviera una lógica propia, como si la paz no tuviera una esencia propia, como si no fuera posible vivir la paz sino en comparación con la atrocidad de la guerra. Pero todos sabemos que no es exactamente así, que no es suficiente firmar un acuerdo para que emerja la paz. Entonces propongo 1. La paz es una palabra amplia y gastada que hay que llenar de contenido y apropiársela. La paz sola, como una palabra ajena, no significa nada. 2. La paz, entonces, no es el fin de la guerra. La paz tiene una lógica propia, es una posibilidad que nace en la esencia misma del ser humano y puede cultivarse desde el individuo y en la sociedad. Es y debe ser una aspiración humana en todo momento. La paz se cultiva, quiere decir, se educa al ser y se educa a la sociedad para vivir de manera armónica, consigo mismo, con el otro y con lo otro. Para eso existe la educación, para poder construir acuerdos fundamentales sobre los que podamos todos caminar, y para eso existen las sociedades, las normas sociales, para eso existen los estados, para eso existe la moral. No es necesaria la guerra para vivir en paz. 3. La paz no es el fin del conflicto. La paz es un horizonte que nos permite tramitar de manera civilizada los conflictos inherentes a nuestra existencia, al encuentro de las diversidades, de los múltiples deseos y de las infinitas posibilidades que tenemos los seres humanos sobre la tierra. Y por último, no podemos seguir exigiendo a los guerreros y a los poderosos lo que nosotros como sociedad no hemos sido capaces de ayudar a construir y tampoco hemos sabido reclamar. Aquí todos tenemos una parte de responsabilidad, porque la paz también es el resultado del mundo que con nuestra conciencia, con nuestro hacer, con nuestras manos hemos creado. Poder vivir en paz significa entonces reconocer la igual dignidad de todos los seres humanos, es decir, reconocer en el otro
la misma humanidad que me habita. Y por lo tanto, saber que todos merecen nuestro respeto y consideración, es decir, nuestra mirada en la diferencia. Aquí todos tenemos la obligación de contribuir con nuestro pensamiento y nuestras acciones a que los derechos de todos se cumplan por igual y que por lo tanto todos merezcan y tengan condiciones básicas para una existencia digna, sin la cual es imposible la paz. Y aquí todos tenemos la obligación de hacer que prospere la noción de lo público. Que prospere la noción de lo público en la mente de todos, pero muy especialmente en el quehacer de los gobernantes. Que los gobernantes que hemos tenido, que elegimos, representen no solo el interés de su clase o el de unos pocos, y que la política sea hoy realmente la construcción y la garantía del bien público. Tal vez es porque nos hemos sentado en una cómoda posición, despreciando la política, ahorrándonos los esfuerzos que nos demanda ser verdaderamente ciudadanos y sobre todo haber aprendido a condescender, haber condescendido tantas veces. Como dijo Brecht, vinieron por los negros y no nos importó, vinieron por los indígenas y no nos importó, vinieron por los comunistas y no nos importó, no eran nuestros hermanos. Pues entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir en paz si no reconocemos en el otro uno como uno? ¿Cómo vivir en paz en uno de los países más inequitativos de América Latina y en una cultura que por tantos años ha despreciado la diferencia? Esas son las 4 hipótesis. Las repito, las 4 presupuestos. La paz es una palabra que hay que llenar de contenido y apropiársela. La paz del otro es una paz vacía, es una paz a la que uno le reclama. Simplemente, la paz no es el fin de la guerra, la paz tiene una lógica propia. La paz no es el fin del conflicto, el conflicto seguirá existiendo y habrá que aprender a tramitarlo de manera civilizada y pacífica, y no podemos nosotros seguir exigiendo a unos gobernantes que ni siquiera hemos elegido por desprecio a la política, o a unos guerrilleros, lo que nosotros como sociedad, como grupo humano, como familia no hemos sido capaces de construir. Dice William Ospina en el texto, Nietzsche escribió que es más fácil romper una piedra que una palabra, pero hay palabras que no necesitamos romper sino abrir, para que nos revelen todo lo que contienen adentro. La paz es una de ellas. En las guerras primero se intenta obtener la victoria por las armas. Cuando no se puede, se hace lo posible por triunfar a través de los códigos. Y cuando tampoco es posible ese triunfo jurídico, llega la hora de la política. La política ya no representa entonces el poder de la fuerza ni de las normas, sino la voluntad de los poderes que hacen la guerra y de los pueblos que la padecen. Quizás declarar una guerra no dependa de la voluntad de todos, pero terminarla definitivamente sí. Y solo en ese sentido podemos decir que la paz somos todos. Cuando la paz pierde su sentido de mero forcejeo entre fracciones de poder, de mero regateo entre viejos adversarios, y se convierte en una liberación de energía social, pacífica y creadora, en una alta exigencia de imaginación para la construcción de espacios democráticos, nichos de dignidad y de esperanza, formas de libertad y de fraternidad, la paz existe. Hasta ahí, William Ospina. Todo esto lo digo porque tengo la convicción de que los diálogos de La Habana son necesarios e importantes y prosperarán. Que los acuerdos que se han pactado no son ni mucho menos concesiones que se han hecho a los guerrilleros de las FARC,
sino la aprobación de una agenda aplazada desde años atrás que debió haberse pactado mucho antes con la sociedad toda. Y por supuesto que un conjunto importante de guerreros se desmovilice es importante. Que no solo... es importante. Y que es importante que se desmovilicen no solo porque mueran menos en combate, sino porque así los gobiernos podrán poner parte de ese recurso que se gastan en la guerra, en la educación, en la salud, en el empleo y en la activación del campo, y sobre todo empezar a ver los verdaderos enemigos de la democracia, de la equidad. Si es que este proceso nos sirve a todos para develar cuáles son y siguen siendo los factores reales que nos impiden vivir en paz. Creo que aquí hay una pregunta, y ojalá fuéramos capaces de eliminar todos los factores externos que hemos puesto para poner la paz por fuera de nosotros y poderle poner la culpa a los externos y poder entender cuáles son esos asuntos de la cultura, cuáles son esos asuntos de nuestra sociedad y de los comportamientos individuales y colectivos que nosotros llevamos en la vida diaria, que se constituyen en el ámbito que construye la guerra. En ese sentido, entonces, voy a proponer dos reflexiones también. Una, ¿por qué las víctimas están en el centro de la discusión? ¿Y por qué la reintegración de esos sujetos que han vivido la guerra como actores, como protagonistas, como perpetradores, se convierte en un reto no solamente del Estado, sino de la sociedad toda? Las víctimas son un concepto nuevo en Colombia. Antes de esta guerra no existían las víctimas como un sujeto social de derecho. Antes del Tribunal de Nuremberg no existían las víctimas como sujetos políticos y sujetos sociales de derecho. Solamente a partir del Tribunal de Nuremberg las víctimas emergen para construir con ellos el relato de una historia que ha de ser ya no solamente la historia de los vencedores, sino también la historia de quienes la han sufrido. Las víctimas emergen porque es necesario que reconozcamos su dolor y sepamos ponernos del lado de ellas, porque en ellas está la humanidad toda, la humanidad a la que nosotros pertenecemos. Porque la guerra es un problema moral, y es un problema moral porque afecta la dignidad de la humanidad de nuestros hermanos, y si afecta la dignidad de esa humanidad de nuestros hermanos es porque afecta nuestra propia dignidad. Las víctimas están y se han hecho visibles porque nosotros hemos cometido un error al haber juzgado a todos los muertos como unos que debían, como unos que estaban implicados, y vamos a tener que asomarnos ahora a ese dolor, a esa tragedia que han vivido las víctimas y reconocer que podríamos decir que casi el 99% de esas víctimas nunca han tenido que ver con los intereses de la guerra. Entender desde su relato lo que ha pasado, pero sobre todo entender lo que nos ha pasado como sociedad. No es que haya un grupo de personas en esta sociedad a la que les ha pasado la guerra, nos ha pasado a todos, por nuestra indiferencia, por nuestra indolencia, porque nos acostumbramos a ver el dolor, porque nos acostumbramos a la ilegalidad, porque nos acostumbramos a ver caer muertos a quienes pensamos que podíamos eliminar. Y que nos sirva entonces a todos para hacer un examen de conciencia que no hemos hecho, una contrición de corazón y un propósito de enmienda. Entonces, con las víctimas tenemos que hacer un acto de solidaridad y de reconocimiento de nuestra propia historia. Y contrario a lo que uno oye tanto es: yo no quiero ver, yo no quiero oír, tratar de ver, tratar de oír, para tratar de entender, de ver y de oír qué hay en esa sociedad en la que todos habitamos y de la que hacemos parte, que es necesario corregir. Aquí la tarea de la paz empieza entonces por una reflexión sobre la cultura que nos define, que nos habita,
una cultura que tendrá que hacerse entonces más comprensiva, más incluyente, más bondadosa y compasiva, sí, con esas palabras buenas que se nos olvidó nombrar. Cuando uno habla de comprensiva, incluyente, bondadosa y compasiva, pareciera que estuviera hablando desde la religión y todo el mundo lo desecha, y nosotros tenemos que volver a hacer de esos valores unos valores civiles y no solamente religiosos. No solamente reclamarle a quien supuestamente vive una religión, sino a todos los seres humanos reclamarle la comprensión, la inclusión, la bondad y la compasión. Hay que recuperar esas palabras buenas para nuestro lenguaje. Y hay que recuperar el reconocimiento de quienes han vivido por tantos años en el monte, en la guerra, en el desprecio, en la pérdida misma de su dignidad. Tenemos un reto como sociedad, y es abrir nuestros corazones y concederles otra oportunidad. No fuimos esos guerreros de milagro, porque tal vez el caldo de cultivo en el que nos criamos no fue tan doloroso, no fue tan escaso, no fue tan violento. Dice William Ospina, la paz no puede ser simplemente entonces una generosa concesión entre guerreros, sino algo más profundo y definitivo. Si los acuerdos entre poderes se abren camino, es porque realmente existe una necesidad imperiosa que brota de fuerzas históricas, de comunidades silenciadas pero anhelantes, de energías sociales marginadas por años, de aventuras históricas aplazadas, todo lo que un apreciado pensador nuestro llamó en algún momento la modernidad postergada. Y es toda la sociedad, pero en primer lugar sus jóvenes, quienes no pueden aplazar más la construcción de sus sueños, la orientación de su energía impaciente y la invención de otra manera de habitar en estos territorios. Hasta aquí. Ese es simplemente pues como el abrebocas, digo yo, de un reto que hoy tenemos, que nos implica, que nos convoca a no ser más observadores, a ser constructores, quienes tenemos una tarea formal y oficial. Podríamos esperar a ver qué pasa en La Habana y posiblemente defraudarnos, porque si en La Habana se firman los acuerdos, estaremos muchos años construyendo esos acuerdos. Y para que esos acuerdos sean posibles, que son acuerdos que, repito, debió haber firmado el país hace muchos años, necesitamos refrendar esos acuerdos. Y hoy Antioquia, particularmente Antioquia, pareciera no estar del lado de la paz, pareciera votar del lado de la guerra, porque además quienes votan normalmente no tienen los hijos en la guerra, normalmente están en otro lugar. Pero también necesita de todos nosotros, porque como dice William también, eso solo es posible si hay una fuerza social y una fuerza vital, demandante y anhelante de un ejercicio real de Estado social de derecho y de inclusión. Eso no sucede por una generosidad de un Estado que normalmente ha estado en manos de proyectos que reconocen solamente a sus propios sectores o a los intereses de unas minorías. Eso dependerá de que la universidad también vuelva a ser un centro de activación social y de reclamo social como lo fue en otras épocas, que lamentablemente ya uno no puede decir ni siquiera que la universidad pública esté cumpliendo ese papel, porque más es un papel de la violencia. Han cambiado la palabra por la piedra, a diferencia de lo que dice William, de abrir como la piedra, abrir la palabra de la paz. Entonces, yo esperaría que esta cátedra de paz y todo el trabajo que ustedes tienen por delante se convierta realmente en un ejercicio personal, profundo, de revisión de qué es lo que nos ha impedido como seres humanos y como sociedad cesar esta guerra. Una guerra que está hoy en Medellín, en el curubito de lo que significa haberse acostumbrado a la guerra y al delito y a la delincuencia y a los poderes impuestos.
pero que también hagamos la reflexión de lo que significa comprometerse colectivamente por el ámbito que hace posible que emerja la paz, es decir, por construcciones objetivas y por construcciones culturales también que permiten que todos podamos disfrutar de igual manera de los derechos y de la riqueza de este territorio. Esa es nuestra tarea. Pasando por una cosa que queremos compartir con ustedes y que le diría al profesor Carlos Nelson y a todos, pasando por comprender el conflicto. Muy pocos de nosotros podemos dar cuenta de cuál es la tragedia que ha vivido el país en los últimos 200 o 300 años, pero si quieren hablemos de los últimos 57 años, para ponerle un término de una guerra que no ha tenido descanso. Hay que pasar por ahí, no hay que suponer que yo ya me la sé, no hay que suponer que yo no necesito entenderla. Yo creo que es importante entender, sobre todo para deconstruir nociones parciales que nos impiden encontrar en el fondo las causas de la guerra. Cuando alguien piensa que hay unos hombres malos que se llaman guerrilleros, pues es muy sencillo la solución, uno acaba a los guerrilleros. Cuando alguien piensa que esto obedece a que hay unos hombres malos que se llaman paramilitares, pues es muy sencillo, uno acaba con los paramilitares. O cuando alguien piensa que es culpa de Pablo Escobar, un hombre malo que cayó a la tierra de un planeta, pues difícilmente va a encontrar las razones estructurales que nos comprometen a todos para aprender a vivir en paz. Y lo otro es imaginarse para ustedes una sociedad en paz. Debe ser muy difícil. ¿Qué es lo que necesita Colombia? ¿Qué es a lo que aspira Colombia? ¿Cuántos colombianos aspiran a la paz porque creen que en la paz pueden encontrar un empleo, que habiendo paz pueden terminar una carrera, que habiendo paz puede haber recursos para la salud, que habiendo paz puede haber justicia, que si ya no están los poderes cooptados puede haber justicia social para todos? Yo creo que aquí hay una pregunta al pecho humano y no una pregunta a Humberto de la Calle o a cualquiera de los guerrilleros, agradeciéndoles a ellos que estén haciendo ese esfuerzo tan impresionante. Eso debe ser muy cansón, debe ser muy difícil. Son dos mundos completamente distintos en diálogo, pero yo creo que independiente de lo que pase allá, nosotros tenemos una tarea histórica en este territorio, en esta universidad, en estos sectores, en nuestras comunidades, que nos llaman. Y yo los invito a que hagamos un trabajo muy hermoso para que lo podamos exponer en el Museo de la Memoria y podamos compartir con muchos, porque se trata de enriquecer con muchas nociones esa posible construcción de la paz. Abrimos el foro, decimos cosas, ¿vale? Entrar en contradicción. Doctora Lucía, muchas gracias por su intervención. Vamos entonces a proceder al momento de las preguntas. Si alguien por favor quiere hacer alguna intervención, por favor que sea una pregunta, no una cátedra. Pues por favor levanta la mano, yo con todo gusto le acerco el micrófono para que intervenga. Bueno, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Daniela Barrero, soy estudiante de Psicología de 10º semestre. En primer lugar, quiero agradecer por la forma en que la doctora Lucía nos devuelve a todos la responsabilidad frente a esto de la paz, que parece tan cerca pero tan lejos, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por eso. Mi inquietud específicamente está orientada hacia
Me gustaría que habláramos un poco de esos espacios que ella y otros aquí conozcan, en los que podamos llevar a cabo los procesos de reflexión que ella plantea, es decir, qué espacios nos brinda o qué espacios podemos encontrar en nuestro municipio, por ejemplo, en donde podamos llevar a cabo procesos de reflexión sobre nuestra cultura, que finalmente es un asunto que ella plantea con mucha fuerza como lo que nos va a permitir comenzar a transformar esta cultura de guerra, lo que es un proceso muy complejo. ¿Qué espacios y otros espacios consideran que deben construirse y cómo? Gracias. Gracias. Doctora Lucía, ¿quiere que hagamos las preguntas primero o vamos respondiendo una por una? Es una pregunta muy pertinente porque realmente mucha gente no sabe porque no le ha tocado, porque algo no se le ha acercado. Realmente mucha gente desconoce, no solamente por... Hay gente que no quiere oír, hay gente que no quiere ver, hay gente que no quiere entender. Normalmente esa gente es una gente que tiene unos intereses comprometidos, pero la gran mayoría de la gente no ha tenido la oportunidad de hacer esa reflexión, también porque en las casas se instaló una creencia un dicho: en la mesa no se habla ni de política ni de religión. Y yo creo que en las mesas, sobre todo, hay que hablar de política y de religión. No sé de otra cosa, de cultura, que puede ser lo mismo. No sé de qué otra cosa se puede hablar en las casas, por eso en las casas ya no se habla. Porque si uno no habla de cultura y no habla de política y no habla de religión, seguramente está hablando del vecino. No tiene otra posibilidad. Yo creo que hay dos cosas muy importantes: las cátedras en las universidades, los foros en las universidades permanentemente están poniendo el tema en la agenda. Universidad de Antioquia de manera muy especial, la Universidad de San Buenaventura. Yo he venido ya a varios encuentros con víctimas y sobre temas de procesos de paz, etc. Hay que estar atento y hay que inscribirse en agendas. En la Universidad de Antioquia hay muchas conversaciones sobre el tema de paz. Me parece que la Biblioteca Pública Piloto tiene una agenda también muy enriquecida sobre la realidad del país, y en este momento yo te recomendaría de manera muy especial ver el programa de Semana en Vivo en 24 horas, Cable Noticias, a las 8 de la noche. No es fácil para una persona que no conoce empezar a entender, porque entender este conflicto realmente es un reto inmenso. Tal vez sea el conflicto de la historia universal más complejo, que más actores y que más factores tiene inmersos. Pero te recomiendo eso, te recomiendo en principio leer la síntesis del informe del Basta Ya. El Basta Ya es el informe de los últimos 57 años de guerra en este país, que no lo deberíamos leer todos los colombianos. Es un informe así, pero es un informe rico, pues rico de leer, no, horrible de leer. Horrible porque están las masacres y los homicidios y los desaparecidos, pero uno, si es un estudiante universitario, tiene la obligación de saber qué pasa en este país. Uno no puede pues hacerse el loco. A mí me parece un acto de desprecio humano querer pasar por encima de esta guerra sin comprenderla y sin comprender el dolor del otro. Yo creo que por eso se crea la indolencia, porque es que cuando uno no ha visto el dolor del otro y no sabe de qué se trata, pues es una cosa, uno se puede dar el lujo de ser indolente, pero cuando ya lo ha visto, ya lo ha sentido, y ojalá de cerquita, no puede darse ese lujo. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene el informe colgado y tiene la síntesis del informe colgado. Yo empezaría por la síntesis del informe del Centro de Memoria Histórica. Me leería un libro que yo creo que es
el único libro que da cuenta desde el principio de la colonia hasta hoy de qué nos ha pasado como sociedad, que es Colombia, para que se acabe la vaina, de William Ospina. Ese es un texto muy fácil de leer, es un texto muy sencillo de leer, es un texto rico de leer porque uno va entendiendo qué ha pasado. No hay que estar de acuerdo con todo. Yo comparto el 99% de las teorías, de las hipótesis que construye William Ospina ahí, porque hace un análisis más estructural. Por ahí pasa la política, el modelo económico, la religión, la sociedad. No es solamente un relato de hechos de guerra, sino que es un análisis de lo que nos hemos ido construyendo como sociedad, y ese es un texto pues que vale mucho la pena. Y yo me leería a Alfredo Molano todos los libros de Alfredo Molano para entender el narcotráfico, el desplazamiento, la guerrilla, la trata de blancas. Yo creo que uno debe leer cosas que lo hagan entender en qué país vive. ¿Ah? ¿Quién? Nadie conoce más que Alfredo Molano este país, porque además él no escribe desde el escritorio, él ha escrito desde la selva profunda, desde el llano, desde el río Atrato, se conoce las comunidades de cerca. Les recomiendo de manera muy especial Siguiendo el corte, que es el origen de la guerrilla. Ustedes, que la guerrilla es como una cosa por allá que no les tocó. A nosotros sí nos tocó más de cerca y entendimos más de dónde emerge la guerrilla y por qué es posible que sigan naciendo guerrilleros en este país, que no ha resuelto sus asuntos sociales fundamentales, no tiene una política de equidad clara. Te recomiendo eso y te recomiendo que me des tus datos. Te pongo en la base de datos del Museo Casa de la Memoria que hacemos a todos. Es que podríamos hacer una lista que me la manden. Hacemos hoy, pues hacemos cines, videoclips, conciertos, conferencias, cátedras, y la cosa más importante es oír a los víctimas. Yo creo que ese sí es el relato más, primero el más legítimo, y segundo, el más ejemplar y esperanzador, porque las víctimas han hecho un proceso, casi todas, que es absolutamente ejemplar y están dispuestas a perdonar, están dispuestas a la reconciliación, a diferencia de unos señores que se instituyen en el poder y entonces sacan la bandera de la justicia y reclaman castigo y cárcel de por vida para todos y no perdón, y esos son unos señores que no han ido a la guerra nunca. Las víctimas que han sufrido la guerra saben que la única posibilidad es el perdón, porque además es de la única manera que ellas se sanan. Ellas dicen que el odio es un veneno que uno se toma esperando que el otro se envenene. Es una comprensión muy impresionante. Entonces, creo que te quedó tarea para un ratito. Lucía, ¿es posible entrar en un proceso de paz y lograr algún grado satisfactorio de paz en Colombia si la clase dirigente privada, especialmente los demás pueblos, no se reconocen también como victimarios, no solo como víctimas y salvadores que han posado en este país? De alguna manera es lo que plantea William Ospina, es una de las hipótesis de William Ospina para que se acabe la vaina, con los matices que él hace entre el temporalismo pues, y las élites regionales que podría uno no compartir, pero un solo dato creo que es elocuente, y es que en Colombia hay más muertos por negligencia en atención de las EPS que le reportan las EPS privadas que por todas las normas de violencia juntas. Entonces, mientras la clase dirigente privada no haga el mea culpa, si será posible un proceso estructural de paz en este país. Yo aprovecho de otra preguntita, y es lo siguiente. Desde su experiencia personal, y a mí me parece que es algo muy interesante,
he leído un poco, pero no tendría todavía una respuesta, creo que usted en parte la puede tener, de esas nuevas apuestas que se le están haciendo al tema de la paz, y apuestas que yo llamaría que interactúan con las diferentes visiones de sociedad y de experiencia social, como Museo Casa de la Memoria. Que hay una apuesta nueva que puede traer elementos que de pronto lleven a situaciones de odio, o elementos que lleven a situaciones de saber afrontar y perdonar otra cantidad de elementos. Pero ¿cómo ha vivido a través de su experiencia ese Museo Casa de la Memoria? Yo quisiera comentar algo hablando de ti. Hay un libro muy importante que podemos leer que desgraciadamente pasó casi desapercibido. Hemos tenido procesos aparentes de paz, unión con grupos como el Quintilame, el Moir, Marquetarias, todas estas cosas. Y hay una escritora colombiana que escribió un libro excelente que nos puede ilustrar de lo que viene enseguida. Se llama Las Guerras de la Paz, de Olga Bea. Porque siempre hemos sentido que cuando hay un acuerdo, cuando hay un acercamiento hacia la paz, viene un elemento posterior que es muy delicado, que se llama la represión soterrada de los poderes del Estado. Buenas noches. Yo tengo una pregunta muy puntual, pero muy difícil. ¿Cuánto podría durar en Colombia la constitución de un verdadero proceso de paz? No de la finalización del conflicto, sino de la constitución de un proceso verdaderamente de paz. Buenas noches. Está bien que las víctimas perdonen y que estén dispuestas a perdonar a los agresores, pero no es necesario que también haya que las personas que han contribuido en hacerle daño a las víctimas asuman las consecuencias, que haya pues como una justicia también para ellas. Bueno, pues en aras del tiempo la doctora Lucía solicita nomás preguntas, de pronto si hay algún comentario. ¿Puede ser la pregunta y un comentario? Ok. Hola, buenas noches. Sabemos pues que una cultura es una de las cosas más difíciles de cambiar, que cambia más fácil un átomo que un prejuicio. Entonces, esta cultura de la ilegalidad, de la guerra, de la violencia que ya está tan instalada en nuestro territorio, pues por ejemplo nosotros somos un público que puede leer libros, que puede estudiar el asunto, pero hay gente que no le interesan esas cosas, hay gente que realmente los violentos no les gusta leer mucho, hay gente que no se toca por esos ámbitos intelectuales, no tienen capacidades sublimatorias, llamamos pues psicología. ¿Cómo hacer para que los menos favorecidos realmente hagan parte del cambio cultural, hagan parte del cambio de la cultura de la guerra, que son que realmente los menos favorecidos quienes más participan en ella? Yo voy a dar mi opinión. Mi opinión no es una respuesta, por supuesto, sino mi opinión, porque no pretendo ni mucho menos, pues cada vez tengo más vacíos, más huecos, más preguntas. Pues por supuesto cuando uno tiene este mundo al frente no tiene sino preguntas, pero con mucho gusto pues intento decir alguna cosa. Mira, yo voy a contar la primera y la última. Le voy a copiar la frase de que es más fácil cambiar un átomo que un prejuicio. Yo no me sabía esa a mi edad, pues me parece importantísimo, esa me encanta, es más fácil cambiar un átomo que un prejuicio, estamos de acuerdo. Pero nosotros partimos en el museo, y yo particularmente parto de la noción de que lo único que se transforma es la cultura.
no se transforma nada más. El problema está en la cultura, la solución está en la cultura. El resto de las cosas son lo que se deriva de esa cultura. Entonces, la gran transformación tiene que ser en el orden de lo cultural, porque la política deriva de la cultura que tú tengas, la economía deriva de la política que tú tengas, las nociones de valor, de relación, de intercambio, del otro, del mundo, son nociones culturales. Entonces, lo que hay que hacer es una profunda transformación cultural. A mí no me preocupan los pobres, ni poquito. Es más, creo que estamos en mora hace años de dejar de exigirles a los pobres todo, y de formarlos y darles talleres de máquina plana y de cooperativismo y social y de memoria y de no sé qué, y deberíamos irnos todos para esa comuna de allá. Eso sí me preocupa. Nosotros ya no hicimos la revolución, eso ya no la hicimos. Aquí van a seguir mandando unas clases que difícilmente se van a transformar, esas élites van a perpetuarse por muchos años. La movilidad social en este país es muy escasa, es muy difícil que se emerja realmente, puedes hacer la dominancia. Tampoco tendríamos que aspirar a llegar a hacer eso. Me parece que el gran reto es cómo convencer a la clase alta, a la dirigencia sobre todo, de que las decisiones tienen que ser otras y tienen que ser decisiones en consideración con la humanidad de los demás, que son iguales en dignidad y en derechos. Me parece que la dificultad más grande de una institución, por ejemplo, como el Museo de la Memoria, es poderle llegar a esa clase social y poderla transformar. Porque las grandes decisiones, las decisiones estructurales, las toman muy poquitos que representan las élites regionales y las élites nacionales. Y ahí están las grandes decisiones objetivas que a la vez se convierten en ambientes culturales y subjetivos para construir o no la paz. Hasta hace muy poquito no había un solo negro en el éxito. Creo que debía haber 3, porque ya me dicen por ahí que han visto a uno u otro. No había un negro en el éxito. ¿Ustedes han visto una cajera negra en Bancolombia que tiene el alma? Sí. ¿O una cajera fea? Pues así bien feíta, bien gordita.